Muy buenas tardes. Esperemos que no tengamos algún problema técnico. Muy buenas tardes, Matiluz. Buenas tardes, Arnos. Buenas tardes, Nicole. Me confirman, por favor, si es que están visualizando la pantalla que estamos compartiendo en este momento. Matiluz me dice que sí, está visualizando. Arnold y Nicole, ¿cómo vamos con ustedes? Muy bien, entonces empecemos. Hoy día 2 de diciembre del 2020 vamos a continuar en este caso resolviendo algunos casos, algunos ejercicios propuestos del libro de trabajo respecto a la unidad número 11 que hemos visto el contenido teórico en la clase anterior. Esta unidad trata de polígonos, exactamente de triángulos y cuadriláteros también. Hay un conjunto de fórmulas que en su momento se ha explicado o se tiene a bien pues no priorizar la memorización sin sentido, sino más que todo utilizarlo, o sea, tener un apunte para poder utilizarlo cuando sea necesario. ¿Ok? O sea, vamos a revisar el contenido teórico, observar cuál de las fórmulas es conveniente aplicar y pues la aplicamos según los datos que tengamos. Bien, dicho esto, vámonos entonces al primer caso de este libro de trabajo. Ahí está. La resolución de la imagen no ayuda tanto. Vamos a copiar y lo vamos a pegar pues por acá. Muy bien. Caso número 1. Vamos a dar lectura al enunciado. Nos dice: se tiene un polígono cóncavo, ojo la palabra cóncavo, de 8 lados. ¿Cuál es la suma de la medida de sus ángulos internos? Primero, en esta lectura, ¿qué es un polígono cóncavo? Si nosotros recordamos y vamos al contenido teórico, uno de los tipos de polígono que habíamos estudiado era el polígono cóncavo, ¿correcto? Aquí está. ¿Y qué nos decía que es un polígono cóncavo? Por lo menos uno de sus ángulos internos mide más de 180 grados, ¿no? Por lo menos uno de sus ángulos internos mide más de 180 grados. Bien, ¿qué otro dato tenemos en este enunciado? Vamos otra vez acá al enunciado. Nos dice: este polígono tiene 8 lados, ¿no? ¿Cuál es la suma de la medida de sus ángulos internos? La suma. Entonces, en el conjunto de fórmulas que nosotros hemos visto, vamos otra vez a referenciar las fórmulas. Existe una fórmula en donde, existe una fórmula donde, conociendo el número de lados, podríamos determinar la suma de sus medidas de los ángulos internos. En este caso, 180 grados. ¿Correcto? 180 grados. A ver. Muy bien. Entonces, vamos a ello. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a copiar la fórmula. Me estaba olvidando. Vamos a copiar la fórmula para que quede acá, para no estar volviendo. Suma de la medida de los ángulos internos. Muy bien. Suma de la medida de los ángulos internos. Vamos a copiar esta fórmula. Necesitamos y la vamos a pegar por acá.
donde estamos desarrollando. Muy bien. Esta fórmula que necesitábamos, vemos que S es la suma de la medida de los ángulos internos. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Y N pues viene a ser el número de lados. ¿Cuántos lados observamos? Nos dice el enunciado, tiene 8 lados. Entonces nosotros tentaríamos aplicar la fórmula sabiendo ya que tiene 8 lados. Entonces deducimos, ponemos n igual a 8. Veamos. Entonces la suma de ángulos internos es igual a 180 grados multiplicado por n, que es igual a 8 menos 2. Entonces la suma de los ángulos internos es igual a 180 por 8 menos 2 es 4, 6, ¿verdad? 6, le digo 4. Entonces multiplicamos 6 por 0, 0, 6 por 8, 48, llevamos 4, 6 por 1, 6, más 4, 10. Entonces 1080 grados. En este caso la alternativa B. A ver, una acotación. Para poder aplicar esta fórmula, ¿ok? La condición es que el polígono sea regular. La condición es que el polígono debe ser regular. Por lo tanto, aquí en lugar de cóncavo, ¿ok? En lugar de cóncavo, vamos a poner regular. ¿Ya? Porque si se tratara de un polígono cóncavo de 8 lados, quiere decir que uno de sus ángulos va a medir más de 180 grados, ¿correcto? Entonces, o podría ser regular y cóncavo, ¿no? Entonces hay que precisar muy bien. Entonces, de esa manera evitamos ya ciertas confusiones y decimos que la suma de las medidas de los ángulos internos de ese polígono de 8 lados, si es regular, es un octógono, es de 1080 grados sexagesimales, ¿ok? 1080 grados sexagesimales, ¿no? Y en este caso los vamos a desarrollar acá. Es cuestión de leer y razonar y hacer un poquito de memoria. Tenemos ahí, si a un cuadrado le cortamos sus 4 esquinas, ¿cómo se llama el polígono que resulta? Entonces vamos a valernos pues del enunciado inicial, ¿verdad? Un cuadrado. Vamos a graficar pues un cuadrado. Esperemos que la inteligencia artificial nos ayude. Ahí está. Y a este cuadrado entonces nos dice, le recortamos sus 4 esquinas. Vamos a recortar acá sus 4 esquinas. 1, 2, 3, 4. Y voy a completar ahora los lados que quedarían, ¿no? Sin las esquinas. Quedaría acá 1. Disculpen el pulso. Muy bien. ¿Cuántos lados visualizamos ahí? Creo que no ayuda. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. Si son 8 lados, ¿qué nombre tiene? Hace un momento hemos definido octógono, ¿verdad? O también llamado, a veces le llaman octágono, ¿no? Le llaman octágono. 8 lados, octógono o octágono, ¿correcto? Fíjense cómo este caso, tan solamente graficando y siguiendo lo que dice el enunciado, llegamos pues a un polígono, ¿no? No sabemos si es un polígono regular porque no nos especifican a qué altura del lado que cortar, pero basta que hemos visto que tiene 8 lados, es un octógono entonces. Este es el caso número 3. Nos dice el enunciado: el ángulo interior de un polígono regular, ya partimos muy bien el enunciado, a diferencia del caso 1, ¿no? El ángulo interior de un polígono regular mide 60 grados. Muy bien.
¿Cómo se llama el polígono regular? Para saber cuál es el nombre de un polígono, necesito saber cuántos lados tiene. Y acá no tenemos el número de lados, pero sí que sí tenemos, voy a apuntar ese dato muy importante, la medida de su ángulo interior. Uno de sus ángulos interiores mide 60 grados sexagesimales. Entonces, en la sesión teórica que tuvimos, la clase última, una de las fórmulas que referenciaba el ángulo o la medida del ángulo interior respecto al número de lados, lo teníamos por acá. Y es la que vamos a observar. Y acá está. Medida del ángulo interior. Mire, la medida del ángulo interior. Esta fórmula precisamente es la que vamos a usar. La medida del ángulo interior. Basta que nos diga que es un polígono regular, ya podemos deducir o inferir de que se trata de un polígono equiángulo o un polígono también equilátero. Unos nombres que de repente para muchos de ustedes puede que confunda, puede que genere un poquito de que se sientan abrumados por tantos nombres que hay que recordar, pero tranquilos, no es complicado, ya es cuestión de ir practicando, ir familiarizándose con los nombres. Lo voy a pegar por acá, voy a moverlo y ahí está, miren. Entonces el ángulo interior es igual a, o la medida del ángulo interior es igual a 180 grados que multiplica el número de lados menos 2 y eso a su vez divide entre el número de lados. Y precisamente es n, que es el número de lados, ¿no? Es el número de lados lo que necesitamos saber para poder dar a un nombre o de qué polígono se trata. Bien, entonces la fórmula de la medida del ángulo interior es igual a 180 grados que multiplica a n menos 2 y este a su vez está dividido entre, caray, qué pulso, hombre, y este a su vez está dividido entre n. Muy bien, pero nosotros de dato ya nos dan la medida de este ángulo interior, por lo tanto nosotros podemos igualarlo acá a 60 grados porque es lo mismo. Entonces voy a tener una ecuación, 180 grados por n menos 2, ¿no? Este es n que está multiplicando, está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿correcto? Ese 180 que está multiplicando pasa a multiplicar a cada uno de los términos de esa expresión. Tendríamos 180 por n, 180n menos 180 por 2, 360 grados, igual a 60n grados. Muy bien, es una ecuación de primer grado, como ustedes pueden notar. Los que tienen variables se van a pasar o se van a quedar en el primer miembro, y solamente los que se pasan van a mantener o van a cambiar su signo. 360 se pasa al otro miembro con signo cambiado porque no tiene variable. Movemos la pizarra para poder tener espacio y restamos 180 menos 60, 120 grados, ¿verdad? Igual a 360 grados. Si quiero saber el valor de n, esos 120 que están multiplicando pasarían a dividir. Entonces reduzco acá, grados con grados se van, 0 con 0 se van, y 36 entre 12 es, ¿qué número? ¿Qué número multiplicado por 12 da 36? 3, ¿verdad? 3. Entonces n representa el número de lados. ¿Qué polígono tiene 3 lados? El único polígono que tiene 3 lados, donde sus ángulos se mantienen iguales y donde sus lados también tienen la misma medida, es un triángulo equilátero, ¿verdad? Donde tenemos los 3 lados iguales, también los 3 ángulos iguales. Ahí está, ¿no? 3 ángulos iguales. Entonces la respuesta es un triángulo, pero no cualquier triángulo, ojo. El único triángulo que cumple esta condición, acá faltó agregar, triángulo equilátero. ¿Ok? Triángulo equilátero. Muy bien. Otro caso. En el caso número 4,
Recuerden, estos ejercicios está en el archivo de libro de trabajo. Hay otro archivo donde hay más ejercicios, que es los ejercicios de autoestudio. Les encomiendo a desarrollar ese pool de ejercicios para ganar más práctica y puedan realizar sus evaluaciones. Las evaluaciones son casos o parecidos o muy similares a lo que desarrollamos o en el libro de trabajo o en los ejercicios de autoestudio. Sé que suena de repente un poco cansado estar repitiendo una y otra vez, pero es necesario hacer ese recuerdo. Bien, el enunciado del caso 4 nos dice: ¿cuántos lados tiene un polígono si la suma de sus ángulos interiores es igual a 3240 grados sexagesimales? Hace un momento hemos resuelto un caso donde invocábamos una fórmula de la suma de ángulos internos, ¿correcto? Y lo voy a copiar acá nuevamente. La suma de ángulos internos es igual a ver, un compañero está uniéndose, a 180 grados, que multiplica a n menos 2, y todo esto dividido entre n, ¿cierto? Si no lo recuerdo, pues volvamos. Acá está la fórmula. Caray, aquí otro compañero que se está uniendo. Ahí está, ¿verdad? La suma de los... No, esto es un ángulo interior. No, esta es la fórmula. La suma de ángulos interiores es 180 por n menos 2. Entonces acá habrá que quitarle ese valor de n. Fíjense cómo me confundo. Y ustedes también se pueden confundir. ¿Ok? Por eso es necesario tener un pool. Muy bien, ahí está. Esta es la fórmula de la suma de los ángulos interiores. Ojo, esta fórmula solo funciona si tenemos la certeza, por lo menos en los enunciados, de que se trata de un polígono regular. ¿Ya? De un polígono regular. Bien. Fíjense, ahí tenemos entonces la fórmula. Y nos piden determinar cuántos lados tiene ese polígono. O sea, cuál es el valor de n. ¿Por qué? Porque hemos dicho que n representa el número, voy a representar número por numeral, número de lados. ¿Correcto? Número de lados. Pero ya nos dan que la suma, o sea, ya nos dan que s es igual a 3240 grados sexagesimales. Y este s a su vez es igual a la fórmula 180 grados por n menos 2, y todo esto igual a 3240. Fíjense, con la interpretación que hemos hecho hemos llegado a una ecuación de primer grado. Entonces no es necesario multiplicar, simplemente n menos 2, como este 180 está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces n menos 2, y en eso quiero que me colaboren. Bueno, calcúleme el resultado de 3240 menos 180, como siempre. Entonces, gracias a la colaboración de Arnold, acá hemos determinado que es igual a 18, ¿no? 18. Pero no nos piden calcular n menos 2, que pedimos n. Entonces seguimos resolviendo la ecuación. Ese 2 que está con menos va a pasar con más. Entonces tengo acá 18 más 2, 20. Entonces tengo un polígono regular de 20 lados, ¿no? 20 lados. Y el polígono regular de 20 lados tenía nombre propio. A ver, vamos a ver los nombres que hemos visto acá. Ahí está, efectivamente. El polígono regular de 20 lados se llama icoságono. ¿Ok? Icoságono. Ahora, si hubiera sido 19, 17, 18, pues no tendría nombre propio, ¿verdad? Tendría simplemente un nombre genérico, polígono regular de tantos lados. En este caso sí, entonces trata de un icoságono. En el caso número 5, nos dice hallar la diferencia
Saben que soy enemigo de la palabra hallar, debería ser calcular, determinar, inferir, bueno, hallar, ¿no? Calcular la diferencia de cantidad de diagonales que se pueden trazar en un hexágono y un pentágono. Si ustedes recuerdan el nombre, correcto, recuerdan el nombre, un hexágono era el nombre que se le daba al polígono regular que tenía ¿cuántos lados? A ver si me participan escribiendo ahí en el chat. ¿Cuántos lados tenía o tiene o debe tener un polígono regular de 6 hexágono? 6 lados, me dice acá la compañera. ¿Correcto? 6 lados. Y más o menos referenciando, acá les voy a pegar el gráfico. Ahí tenemos entonces un hexágono. ¿Correcto? Vamos a moverlo. Hexágono. Y un pentágono es un polígono regular que tiene ¿cuántos lados? A ver si la memoria no nos falla. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? No es 7, ¿eh? No es 7. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? A ver, me escriben en el chat. Ahí está. Ese es un pentágono. 5, muy bien, Jordan. Entonces, ahí tenemos un pentágono y un hexágono, ¿no? Sabemos de que un hexágono tiene un lado más, tiene 6, ¿correcto? Un hexágono tiene un lado más, entonces vamos a apuntar acá el valor de n. El valor de n en el hexágono es igual a 6 porque tiene 6 lados. El valor de n en el pentágono es 5 porque tiene 5 lados. Ahora, no nos están pidiendo la diferencia de los lados. No. Miramos acá. Puede generar confusión. Porque pues ya mira, 6 menos 1, 6 menos 5, 1. Ya está la solución. No. Vamos a leer detenidamente. Calcular la diferencia de la cantidad de diagonales que se pueden trazar, ¿no? De la cantidad de diagonales. Hemos explicado en los casos de teoría, la clase pasada, que de un vértice, o sea, desde un punto interno de un polígono, podríamos trazar diagonal, o sea, es una línea que va a otro vértice, una línea que va a otro vértice, una línea que va a otro vértice. Ahí está. Entonces de ese vértice hay trazado 3, ¿correcto? Vamos a otro vértice, desde acá una línea, acá otra línea, acá otra línea. Carambas, para estar contando nos podemos confundir. Entonces, ¿cómo podríamos determinar el número de diagonales que puedo trazar, o en total, el número total de diagonales que puedo tener en un polígono? Pues revisando entre las fórmulas, recordarán, entre las fórmulas nosotros tenemos, ¿no? Justamente, ahí está, acá no la tenemos, ahí está, ¿no? Podemos saber cuál es el total de diagonales que puedo trazar en un polígono, y esa es la fórmula que necesitamos y la que voy a recortar y la que vamos a utilizar. Ok, esta necesitamos. Vamos a hacer un zoom. A veces como que se hace lento la pizarra, es una pizarra web y a veces con el internet pues se hace un poquito lento. Y acá voy a pegar la fórmula. Ahí está. Vamos a mover. No puedo mover con el mouse, no sé por qué se hace más lento. Bien, entonces ahí tenemos. Bien, el número total de diagonales que puedo trazar
viene dado por la fórmula D igual a N por N más 3 entre 2. Y es la que voy a aplicar. Diagonales, caray, con negro. Ahí está, ahora sí. Las diagonales, ¿qué pasa? Las diagonales que yo puedo trazar son igual a N por N más 3 dividido entre 2, ¿no? Esto es para el hexágono, 6 lados. Diagonales es igual, la misma fórmula para el pentágono, dividido entre 3, entre 2, ¿verdad? No este es entre 3, es entre 2. Ahí está. Como acá sabemos el número de lados, pues simplemente vamos a reemplazar. Acá tiene 6 lados. 6 por 6 más 3 dividido entre 2. Yo puedo reducir mitad 1, mitad es 3 y podemos directamente poner el resultado. 6 más 3 es 9 por 3, 27. 27 diagonales internas en total puedo generar en un hexágono. Vamos a ver en el pentágono. En el pentágono, que tiene 5 lados, por lo tanto n vale 5, ¿no? 5 entre 2, ¿no? Vamos a calcular, acá requiere hacer el cálculo. 5 por 5 más 3 es 8 entre 2. Entonces, la cantidad de diagonales que puedo trazar, vamos a mover un poquito la pizarra, aplicamos un zoom, ahí está. Está un poquito lento por el internet. Ahora sí. Puedo acá reducir. Mitad de 2, 1. Mitad de 8 es 4. 4 por 5 es 20. Por lo tanto, la diferencia entre las diagonales que puedo trazar de un hexágono menos las diagonales que puedo trazar en un pentágono será 27 menos 20. O sea, ¿cuál será esa diferencia? Las diagonales que puedo trazar desde un hexágono menos las que puedo trazar desde un pentágono. 27 menos 20 es igual a 7. 7 es la diferencia, ¿no? Por lo tanto, volvemos acá a las alternativas y fíjense, no tenemos ninguna, ¿no? No tenemos ninguna, ¿no? Vamos a revisar el cálculo, de repente nos hemos equivocado. 5 más 3, 8. 8 entre 2, 4 por 5, 20, correcto. 6 más 3 es 9 por 3, 27. Sí, está correcto. Entonces, la diferencia entre las diagonales es igual a 7. Caso 6 dice, si el perímetro del triángulo equilátero, ojo a ese dato, es de 24 centímetros, calcular el perímetro del triángulo BHC, ¿no? Bien, palabra clave en este enunciado es acá el término que nos dan, triángulo equilátero, ¿ok? Triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Pues un triángulo equilátero es aquel que tiene, recuerdan ustedes, sus 3 lados o sus 3 medidas iguales. Pues esto vale L, esto vale L y todo este lado vale L. Y si sus 3 medidas son iguales, entonces nosotros podemos determinar cuánto vale L. ¿Por qué? Porque nos dan el perímetro, ¿cierto? ¿Qué más sabemos de un triángulo equilátero? Que sus ángulos internos tienen la misma medida, igual a 60 grados. Sus 3 ángulos son de 60 grados. Profe, ¿dónde está ese dato? Es un dato teórico que está en los enunciados de un triángulo equilátero. 3 lados iguales y 3 ángulos iguales. ¿Y qué es un perímetro? Un perímetro es la suma de todos los lados. Entonces yo sumo el perímetro de este triángulo, me dicen que es igual a 24 centímetros. El perímetro es la suma de los 3 lados, o sea, L más L más L. 24 centímetros. Entonces, L más L más L, 3 veces el valor de L, es igual a 24 centímetros. ¿Correcto?
Entonces me piden L, ese 24, este 3 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto 24 entre 3, ¿qué número multiplicado por 3 me da o es igual a 24? 8, ¿verdad? 8 centímetros. Por lo tanto, entonces, el valor de L es 8, esto es 8 y este es 8. Excelente. ¿Qué más? La altura en todo triángulo equilátero siempre parte en dos mitades al otro lado extremo. No lo estoy inventando, simplemente es algo que está en la teoría. Si entonces parte en 2 y todo vale 8, entonces la mitad valdrá 4 y esto valdrá 4. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos en el triángulo BHC, y le voy a dibujar acá un triángulo rectángulo, ¿ya? Un triángulo rectángulo BHC, a ver si me ayuda la inteligencia artificial. Ahí está, muy bien, ¿no? Esto es B, esto es H y esto es C. Este es un triángulo rectángulo. Ya sabemos la medida de esta hipotenusa, porque en un triángulo rectángulo existe lo que se llama hipotenusa, 8 centímetros. Ya sabemos la medida de este lado, 4 centímetros. Nos faltaría esta medida. ¿Por qué? ¿Por qué nos falta esa medida? Porque nos están pidiendo el perímetro justamente de ese triángulo. Y para saber el perímetro debemos conocer los tres lados, o la medida de los tres lados. Entonces vamos a invocar acá el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿correcto? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Muy bien, 8 al cuadrado es 64 centímetros cuadrados, igual x cuadrado más 4 al cuadrado es 16 centímetros cuadrados. Entonces 64 centímetros cuadrados menos 16 centímetros cuadrados, porque está con más, pasa con menos, y ordenando la ecuación se va a ver más o menos por así: 64 menos 16, 6 al 4, o sea 6 al 14 es 8, y 2 al 6 es 4, 48 centímetros cuadrados. Nos están pidiendo el valor de ese lado, ¿correcto? Entonces ese exponente que está como exponente va a pasar como radical, 48 centímetros cuadrados, ¿no? Y acá vamos a utilizar un aproximado con nuestro amigo la calculadora para ahorrar en tiempo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 48? El aproximado de 6,93, ¿no? 6,93 es 92,8 y redondeando, ¿no? Es un aproximado. Muy bien, entonces ya conocemos el valor de x, pero no queríamos calcular el valor de x. Nosotros queremos el perímetro del triángulo BHC, que es la suma de sus tres lados, 8 más 4 más 6,93, obviamente todo en centímetros, ¿no? 8 más 4 es 12, y 12 más 6 es 18, 18,93 centímetros es el perímetro del triángulo BHC, ¿correcto? Un aproximado, ¿no? 18,9. Entonces, para resolver este caso, resumiendo, hemos recordado mucha teoría, ¿verdad? Si es que no la recuerdas, pues normal, vas a revisar la teoría de polígonos y ves que es un triángulo equilátero, qué propiedades tienen sus lados, ¿no? Qué propiedad tiene la altura que se traza desde un vértice, parte en dos. Esos conocimientos hemos aplicado, y cuando usted esté tratando de desarrollar un caso similar, si no lo recuerda, revise nuevamente las fórmulas, revise nuevamente la teoría, que en eso de revisar va a generar una fijación y ya no te vas a olvidar.